bienvenidos a un episodio más de la Exconversa. Les agradecemos que nos acompañen. En esta ocasión pues tuvimos que traer nuevamente a nuestro invitado porque hubo muchos temas que se nos quedaron ahí guardados en el episodio anterior y queremos terminar de platicar con él y de aprovechar toda su experiencia. Tenemos nuevamente con nosotros al licenciado Eduardo Efraín Pérez Contreras, secretario del Juzgado Primero Familiar en la ciudad de Gómez Palacio, y le agradecemos nuevamente pues, que haya aceptado esta nueva invitación para estar con nosotros y seguir platicando. Muchas gracias, y créanme que me agrada mucho estar aquí, compartir esta plática con usted, con todo su auditorio, y como usted bien dice, faltaron muchos temas por analizar, y creo que ni en esta charla ni en muchas otras podríamos terminar con ellos, pero un gusto siempre estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que yo sé. Realmente soy sincero, desconozco muchas cosas, pero cada día se aprende algo nuevo. Bueno, nosotros encantados de tenerlo aquí cada vez que usted quiera venir, que como dice usted, nos surgen nuevos temas, pues hay que volver a platicar. Claro. Y en esta ocasión pues, nos gustaría platicar con usted, enfocarnos un poquito más en la parte del desarrollo profesional ahí dentro del Poder Judicial. Y que ahora tenemos pues en las manos este nuevo código de procedimientos civiles y familiares que pues ya la Ciudad de México ya nos anunció, ellos ya están listos para iniciar a aplicarlo. Coahuila se dice que para el año que entra. En Durango, ¿cómo vamos? Lo que sucede es que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es un código que de alguna manera va a cambiar muchas cosas. Lo que sucede es que lo más importante sería la capacitación de nosotros como funcionarios para saber cómo utilizarlo y dar ese servicio a la gente que se merece de calidad. Porque al menos yo veo que aquí nuestro estado contiguo, Coahuila, va a ser uno de los estados que se va a atrever a implementarlo más pronto que otros, debido a que ellos ya manejan el sistema oral en la materia civil y familiar. ¿Sí? Nosotros, la única materia en la cual utilizamos la oralidad como predominante del proceso es los juicios mercantiles, los juicios orales mercantiles. Porque también, aunque ya exista la oralidad no mercantil, la verdad es que no son muchos los procesos que se llevan así. Pero Durango, al menos pienso que sí hemos tenido cursos sobre este nuevo Código Nacional de Procedimiento Civil. Tuvimos un curso de capacitación que fue más que curso diplomado, y posteriormente tuvimos otro curso, pero práctico, precisamente con personas que eran de la Ciudad de México, entre ellos el magistrado Yapol, entre otros jueces y magistrados, el juez Jorge Vega Valencia, que ellos nos explicaban que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares realmente se trata de un código que fue elaborado por muchas personas justiciables. Es decir, que ahora este código no fue creado a la totalidad del Poder Legislativo. Es decir, que en la creación del código participaron juzgadores, incluso hasta secretarios y otros personales jurisdiccionales, para poder apoyar y poder aportar cosas que sin duda en la práctica se dan y que hay veces que no vienen incorporados en el código. O sea, que ahora sí va a estar basado en casos de la vida real. Porque Sí. muchas de las veces pues el legislador no son profesionales del derecho, se basan en los juicios, en los juzgadores, pero lo que quiero entender es que esta vez sí se les dio una participación más activa para que el código de veras sirviera en la vida real, ¿verdad? Claro, de hecho hubo mesas de diálogos con los jueces de diferentes entidades federativas, precisamente para que aportaran cosas que sirvieran para que este código funcionara, porque hay muchas leyes que realmente tenemos, y aunque todas cumplan una función y en la exposición de motivos se diga cuál fue la intención de haberla creado, hay veces que realmente las leyes no funcionan. Pero yo creo, desde mi humilde punto de vista, que hay veces que el problema no son las leyes, sino los operadores de esas leyes. Es decir, al momento de hacer uso de esa norma, para hacer uso adecuado, porque, insisto, o sea, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a
al menos yo lo veo que nos va a ayudar mucho a nosotros en poder dar un servicio de calidad. Más porque hay cosas que ahorita no se pueden hacer, pero que este código lo va a permitir. Y no nos vamos a ir a los extremos. Nos vamos a ir a una cuestión al menos muy sencilla, la notificación. O sea, el Código de Procedimientos Civiles, al menos del Estado Durango, no te permite hacer una notificación vía electrónica, ¿sí? Y a veces eso retrasa el proceso. ¿Por qué? Porque si la notificación tiene que ser personal, el código establece cuáles son las reglas de las notificaciones personales. Y aunque yo diga en mi acuerdo, désele vista por el plazo de 3 días, esos 3 días se convierten en 10 o se convierten en 15, incluso hasta meses. ¿Por qué? Porque hay veces que el actuario o a quien le corresponde hacer la notificación, a veces no la puede realizar. ¿Por qué? Porque acude al domicilio y está cerrado. O bien que cometió a lo mejor una ilegalidad en la notificación y ya se impugnó su notificación. Entonces, este tipo de detalles, que son cuestiones procesales, que dilatan el proceso, a veces merman el proceso, ¿sí? Porque a veces nosotros no podemos entrar al estudio de esas cuestiones controvertidas. Pero con este código, a lo mejor algo muy sencillo que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya venía y en otros también, son las notificaciones vía electrónica. Aquí, eso nos va a favorecer mucho, pero esto va a implicar otras cosas. ¿Qué va a implicar? Pues la capacitación de muchas personas para que se puedan actualizar y poder hacerla, porque siendo sinceros, una de las cosas que debemos de entender es que este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va de la mano con la tecnología. ¿Por qué? Notificaciones vía electrónica, audiencias videograbadas, ¿sí? Presentaciones de demandas mediante comparecencia que van a tener que ser videograbadas y en donde se haga constar la videograbación, correrle traslado a la persona que está involucrada para que pueda dar una respuesta, contestar, etc. Eso va a ser muy importante, pero al menos nosotros estudiamos Derecho, estudiamos las leyes, no estudiamos informática, no estudiamos comunicación, pero tenemos que entrar al estudio de ello para poder entender que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a implementar la tecnología en muchas áreas donde tal vez van a tener que existir personas capacitadas para ello, porque cuando vamos a un juzgado, hay ocasiones en que vemos que en el juzgado hay gente joven, hay gente no tan joven, hay gente mayor y muy mayor. Yo quiero pensar que esas personas muy mayores, que a lo mejor no dominan la tecnología, es necesario brindarles esa capacitación para poderlo hacer. Luego creo que se van a tener que crear plataformas virtuales. Es mayor la infraestructura para poder cumplir con estas exigencias. Hace poco que fue el informe del presidente del Tribunal de Justicia de Durango, él mencionaba precisamente esto, que se ha avanzado en la capacitación y que realmente la cuestión económica en cualquier estado siempre es un problema, pero al menos en el estado de Durango, como bien lo dijo el presidente, a través de las herramientas que hasta ahorita tenemos y con el personal que tenemos, hemos logrado salir adelante. Pero claro que este Código Nacional es un reto, pero también incita a la preparación, no solamente de la cuestión jurisdiccional, sino también a las cuestiones metodológicas, como va a ser el uso de la tecnología. Por eso da tanto tiempo el código para que todos los estados se preparen. Digo, la Ciudad de México, obviamente, ellos ya dijeron, nosotros estamos listos. Aquí en Coahuila se escucha que para el próximo año estarán listos. Y ya Coahuila tiene una plataforma para presentar escritos de manera virtual, se llevan los expedientes virtuales, etc. Ya avanzamos, ya lleva un camino recorrido en ese sentido. Pero en Durango, que como usted dice, todavía no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que se oye? ¿Para cuándo estará esto Durango? ¿Hasta el 2027? En este último informe que rindió el presidente del tribunal, mencionaba que esto va a ser necesario, es una obligación, como usted lo dice, se dieron 4 años para que ya todos los estados en el ámbito de sus competencias implementen este código. Pero yo, al menos cuando leí el código, lo leo y lo analizo,
Hay muchas cosas que no van a cambiar tanto. O sea, lo más doloroso va a ser que aquellos abogados que no están familiarizados con realmente participar en las audiencias hacen un reto para ellos y también para las autoridades. Porque muy fácil es en ocasiones tomar una decisión leyendo un expediente. Y ahora lo difícil va a ser tomar la decisión en una audiencia donde no vas a tener un expediente que tengas que leer, ¿sí? Y vas a tener ahí que resolver. Pero de alguna manera eso va a provocar que muchos funcionarios tomen conciencia de la labor que realizan dentro de este Poder Judicial, tanto de cualquier estado, de primera y segunda instancia. Porque déjeme decirle que los retos del Código Nacional no solamente involucra a la primera instancia, para la segunda instancia también. Porque una de las cuestiones bastante novedosas que vienen en el Código Nacional es que, por ejemplo, tratándose de los recursos, cuando se interponga el recurso a apelación y el magistrado, o en este caso la sala colegiada, tome conocimiento de la apelación, ya no va a haber remedio. Es decir, ya no te van a regresar al asunto a ti como primera instancia para que tú resuelvas, ¿no? Aquí lo que va a suceder es que ya la segunda instancia va a adquirir, ¿sí?, la jurisdicción y va a resolver sin regresar. Y lo que va a pasar es que la comunicación de la sentencia que se llegue a dictar en segunda instancia, así como al juez de primera instancia le van a exigir que en una audiencia pública, de manera oral, utilizando un lenguaje cotidiano, explique la sentencia, así se lo van a exigir a la segunda instancia. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a saber ni siquiera quién es el magistrado, lo conocemos después de que firma. No sabemos quiénes integran las salas colegiadas, ¿sí?, sino hasta que firman. Pero ahora este Código Nacional involucra que cuando se tome la decisión de dictar la sentencia en segunda instancia, no va a haber remedio. Y dos, así como el juez de primera instancia va a tener la obligación de en una audiencia pública explicar la sentencia en un lenguaje cotidiano, así también los magistrados van a tener que convocar a una audiencia donde asistan las partes y ahí les van a comunicar su decisión, lo cual no sucede actualmente. Y lo que sin duda es una optimización del proceso. Claro, porque de alguna manera, o sea, creo que eso que menciona el código de que la decisión sea en un lenguaje cotidiano, creo que es algo maravilloso. Y le voy a decir por qué. En este nuevo módulo que inicia a dar clases, en la escuela donde doy clases, que es en la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, pues hay un grupo que es de policías, ¿sí? Y a veces hay varios debates, muchísimos debates. Muy interesante. Y yo porque ellos viven las experiencias cotidianas de su trabajo. Claro, y a veces aquí hay muchas dudas. Pero yo les decía en cuanto al lenguaje cotidiano. Dije, a ver, ustedes cuando realizan un IPH, ponen a veces ciertas palabras que ustedes ni siquiera entienden. Si que llegué y me atendió una persona masculina de aparentemente tantos años, ¿sí?, quien me hizo saber esto, o llegué y al lugar de los hechos, ¿sí?, y utiliza palabras que se no entienden. ¿Sí? Le digo, ¿por qué en vez de decir un masculino me dicen un hombre? ¿Sí? O llegué, ¿sí?, al mercado de abastos y me di cuenta que una persona estacionó su bicicleta fuera de un local y cuando salió ya otra persona la llevaba en la esquina. Yo, porque no creo que las personas les digan, es que yo llegué, o sea, yo entré a ese local, dejé mi cosa mueble estacionada fuera del local y de repente vi que otra ya se había apoderado ilegalmente de ella sin mi consentimiento y sin mi derecho. Le dije, yo no creo que venga así. Le dije, entonces, si ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a exigir a los jueces, a los magistrados, que cuando expliquen sus resoluciones lo hagan en un lenguaje cotidiano, ¿por qué no iniciar desde un IPH? Oye, pero es que eso no se aplica en materia penal. No, es que se debe aplicar para todo. No nada más es para lo civil. Lo que quiso decir el legislador es que cuando tú comuniques tu decisión, hablo utilizando palabras y un lenguaje que cualquier persona, aunque no sea abogada,
puede entiendo. entender. Ese del lenguaje cotidiano empezó por allá en el 2009, que decían que entonces era el lenguaje ciudadano. Yo trabajaba en Conagua y hacíamos nuestras resoluciones para los usuarios de los pozos, y entonces nos decían, no, pues hay que hacer nuestras resoluciones en lenguaje ciudadano, que es lo mismo que cualquier persona que no estudie derecho, que no esté familiarizada con ese léxico, lo pueda entender. Y pues para uno que está acostumbrado, porque ya mucho de lo que uno hace lo hace por inercia, ¿verdad? Hay frases que ya tienen muy estructuradas, párrafos muy hechos, lo hace uno por inercia, pues sí nos representó un ratito de tomarnos el tiempo y decía un compañero, pues hay que hacer la traducción, porque yo sí entiendo, tú sí entiendes, pero el señor al que le voy a llevar el ejidatario, pues es su pozo, al que le ve, usted no va a entender qué le estoy diciendo. Y parecía muy simple en ese momento, pero sí implica un trabajo de las autoridades el hacer esta traducción de un lenguaje técnico que para nosotros es cotidiano, ahora un lenguaje que en aquel entonces ya se le decía lenguaje ciudadano. Lo que sucede es que el lenguaje es una arma muy poderosa, mucho, y hay ocasiones en que esto llega a hacer sentir mal a las personas, pero, o sea, sinceramente, a nosotros, cuando nos dan a lo mejor argumentación jurídica, cuando realmente no la dan, ¿sí? Nos enseñan a cómo expresarnos, pero nos enseñan cómo expresarnos ante la autoridad. Nunca nos enseñan a expresarnos con nuestros clientes, nunca nos enseñan a expresarnos con los justiciables, ¿sí? Pero al menos yo, en mi experiencia, yo critico mucho a veces la labor del abogado litigante, porque a veces no hay una adecuada preparación de las audiencias que podrían enfrentar. ¿Sí? Las audiencias van a seguir siendo igual. O sea, se van a realizar preguntas a los testigos, se van a realizar preguntas a las partes. Solamente que ahora ya no vas a utilizar tantas reglas como anteriormente utilizabas. Por ejemplo, desaparece la prueba confesional, pero ahora va a existir la prueba de declaración de parte propia y contraria. Pero, ¿qué debemos de entender por eso? Son preguntas que le vas a poder hacer al actor o al demandado, ¿sí? Sobre los hechos controvertidos. Pero no te dice cuáles reglas vas a seguir. No te dice, vas a utilizar estas palabras, vas a utilizar la formulita de que diga el absolvente si es cierto como lo es. Que es una fórmula que al menos yo considero que es tan arcaica que ya no se debería utilizar. Pero es que a ti te lo enseñaron, ¿sí? Ahora, los testigos. Que diga el testigo si sabe y le consta, ¿sí? O sea, es una cuestión que al escucharla te confunde, ¿sí? Al menos si tú no eres abogado, ¿sí? Pero... para el testigo, que muchas veces es la vecina, claro. Pues, ay, si me consta, no me consta. Pues no sé, y aparte si al principio te dijeron, si usted dice mentiras, claro, acá hay en el delito de falsa declaración, pues híjole, yo creo que ahí cambia tu panorama, pero es que desde ahí empieza la preparación. O sea, si usted sabe que va a enfrentar una audiencia, los procesos no se pierden en los juzgados, se pierden en los despachos. ¿Por qué? O se ganan en los despachos, ¿no? Donde yo me entero que la audiencia, salvo que sea la cuestiones de la Junta Federal, donde la audiencia te la van a dar hasta diciembre del próximo año, ¿sí? O sea, tienes mucho tiempo para preparar. Entonces, cita a tu despacho a los testigos y escenifica cómo se va a llevar a cabo la audiencia, incluso diciéndole al testigo, ¿sabes qué? Te van a sentar aquí. ¿Sí? El juez te va a preguntar esto. Y todos van a estar viendo. Y te van a estar viendo. Pero ahora yo creo que en esta preparación hay que incluir y decirle, ¿sabes qué? El juez, porque antes era el secretario, ¿sí? Porque, o sea, hay veces que los secretarios somos los que llevamos a cabo las audiencias y esto no es ningún secreto, ¿sí? Pero ahora con esto del código que implementa la mediación, que es el contacto directo entre la autoridad con el justiciable, creo que eso también es muy bueno, para que tú sepas, sin esconderme, quién va a resolver. Y si yo voy a resolver, ¿quién mejor que yo que sea quien reciba a los testigos, ¿sí? Escuche lo que dijeron, vaya a hacer las inspecciones a los lugares donde tengo que ir
y tenga una mayor sensibilidad al momento de poder dictar una resolución. Pero sigo con lo de la preparación. Que pueda percibir a las personas, muchas veces es el lenguaje corporal que no se puede ver hasta que no se da tus acercamientos. Claro, y ahorita vamos a tocar ese tema, que bueno que lo dijo, pero no quiero perder de vista este otro. O sea, hay veces que el testigo o las personas que van sí poseen la información necesaria para que el juzgador se dé cuenta si realmente lo que contaron las partes en sus demandas o contestaciones es cierto, ¿sí? Pero hay veces que lo que está mal no es el testigo, sino las preguntas. Por ejemplo, en un juicio sucesorio que es de lo más sencillo, intestamentario al menos, donde es necesario en el Estado de Durango, ¿sí?, llevar una información testimonial. Para empezar, no es necesario que en tu denuncia del juicio sucesorio tengas que decir el nombre de los testigos. Tú puedes llevar a quien tú quieras, porque al final lo único que se necesita es que los testigos corroboren cierta información en relación a la persona que falleció, ¿sí?, y a la persona o personas que podrían ser sus herederos. Pero son preguntas sencillas, simples. Por ejemplo, o sea, hay veces que no entendemos cuál es la diferencia entre un sistema inquisitivo y un sistema adversarial, ¿sí? El inquisitivo al menos implicaba que el tribunal tenía un amplio dominio sobre el proceso, lo cual implicaba incluso ordenar el desahogo de pruebas que las partes ni siquiera habían ofrecido, todo bajo la intención o la finalidad de poder descubrir la verdad material de los hechos. Pero hay veces que de la imparcialidad se pasaba a la parcialidad, porque en ocasiones las pruebas ordenadas por el tribunal podría pensarse que eran en beneficio o perjuicio de alguno de los involucrados. Pero, ¿a qué voy con esto? Hoy en día debemos entender que el asunto no es del tribunal, son de las partes, ¿sí? Yo no fui al problema, el problema vino a mí, y como el problema no lo pudieron resolver las partes, por eso piden mi intervención. Ahora, en el sucesorio es necesario demostrar que la persona falleció, donde tenía su último domicilio, ¿sí?, y quiénes son los parientes más próximos con derecho a heredar. Y las preguntas, al menos que yo por lo regular considero que son las necesarias, es, a ver, testigo, y decirle por su nombre, no decirle señor testigo. No, si mi testigo se llama Juan, a ver, Juan, ¿usted conoció al señor Rubén? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que lo conoció? Hace 10 años. ¿Y por qué lo conoció? Ah, pues porque era mi vecino. Oiga, ¿su vecino ya falleció? Ya. ¿Dónde vivía? Ah, pues vivía en la calle Morelos, 308 Norte, la zona centro de aquí de esta ciudad. Muy bien. Oiga, ¿cuáles son los parientes más cercanos a su vecino para quedarse con las cosas que él tenía? Ah, pues su esposa. Ah, pues su esposa, ¿cómo se llama? Ah, María. Okay. ¿Tuvieron hijos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Cómo se llaman? Luis y Pedro. Ah, oiga, ¿ellos ya son mayores de edad? Sí, ya. ¿Usted por qué sabe todo lo que me está contando? Ah, porque tengo 10 años, 15 años de conocerlos, porque son mis vecinos. Esas serían las preguntas ideales. Y ese sería el lenguaje ideal. Pero ahora vamos a utilizar las palabras de los abogados, ¿sí? Que diga el testigo si sabe le consta y conoció al de cuyos. Y no contesta el testigo. O sea, hay un silencio que usted dice, híjole, qué gacho es. Pues yo no sé quién es. ¿Cómo se llama? El autor de la herencia, y yo no sé tampoco quién es el de cuyos. Pero si tú le dices, el señor Juan, pero hay veces que usamos este tipo de palabras que no hacen sino confundir al testigo. Pero ¿saben qué yo advierto? Que lo que está mal es la pregunta, es el abogado. Y lo que también está mal es que no se hizo una preparación de esa audiencia, por más sencilla que parezca. ¿Sí? En los sistemas orales hay abogados que todavía presentan pliego de oposición. O sea, ¿cómo?
sea, yo no dudo de que dentro de un proceso oral va a haber actos que se realicen por escrito. Este Código Nacional dice que la demanda se debe de presentar por escrito por comparecencia. Sí, por comparecencia entiendo que no vas a tener que presentar ningún documento ante la oficialía de partes, sino que te vas a ir a un juzgado que te va a escuchar, te va a recibir y va a dejar asentado en un video o en un acta lo que sucedió, ¿sí? Y vas a poder aportar las pruebas que tú tengas. Eso es lo que va a pasar. Pero no quiere decir que porque el sistema vaya a ser oral o el proceso vaya a ser oral, no vaya a haber actos que se realicen por escrito. Porque cuando predomina la oralidad en un proceso, pues entonces el proceso es oral. Cuando predomina la escritura, el proceso es escrito. Pero no quiere decir que se excluya una de la otra. Porque usted me preguntará, oiga, cuando van a desahogar una prueba, bueno, cuando van a desahogar la audiencia principal de pruebas de alegatos, ¿cómo escuchan a los testigos? ¿Les dan un documento para que ahí digan sus respuestas? O sea, nunca escuchan. Pero se asienta en un acta. Si no titubeas. Claro. Y entonces ahora vamos a lo del lenguaje corporal. Yo al menos que hago proyectos de sentencia, yo nunca he puesto en una sentencia, no le creo al testigo debido a que cuando estaba declarando le empezaron a sudar las manos y empezó a ver al vacío. Pues no lo puedo poner, ¿sí? Porque precisamente eso forma parte de la psicología del testimonio, donde el juzgador tiene que saber precisamente qué tan creíble es lo que pudo haber dicho una persona. Estar en una situación desahogando una audiencia a cualquiera pone nervioso si no es un medio cotidiano, ¿verdad? La vecina se va a poner nerviosa. Claro, pero vuelvo a insistir, eso forma parte de la preparación de los abogados de sus audiencias, ¿sí? Pero siendo sinceros, muchos abogados yo he visto en la mañana que llego al tribunal, ahí afuera le están diciendo, le voy a preguntar esto, usted va a decir esto, y se lo tiene que aprender, y, o sea, en 5 minutos, en 10 minutos, o sea, 15 minutos antes de entrar a la audiencia, pues yo pienso que ahí como que yo veo una falta de compromiso con el caso, porque aunque sea muy fácil, pues a veces que puede no resultar factible lo que estás haciendo, es decir, creo que te debes haber preparado con mucho más tiempo de anticipación y de una mejor manera, ¿sí? Había tiempo. Claro, porque incluso ese trabajo no lo estás regalando, estás cobrando, está de por medio del patrimonio, la seguridad, la tranquilidad de una persona o de más personas. Por eso es que no es tan fácil ser abogado, ¿sí me explico? Hay mucha responsabilidad. Demasiada, diría yo. Entre todas estas bondades que encontramos en el nuevo código, ¿la encontró usted alguna crítica? Híjole, esto sí se les pasó. Sí, y le voy a decir por qué. Miren, el código trata de optimizar el proceso de cualquier acción civil o familiar, ¿sí? Pero este código maneja muchas cuestiones sobre vulnerabilidad, sobre cuestiones de teoría del caso, te maneja lo de la carga dinámica de la prueba, que eso al menos a mí me encanta mucho hablar sobre la prueba, pero veo que sí habla de cuestiones sobre personas vulnerables. Y yo veo que hay ocasiones en que muchas personas que pueden pertenecer a un órgano jurisdiccional, hay veces que no han entendido que a partir del 2011 hubo una reforma a la Constitución donde pasamos de una transición de garantías individuales a derechos humanos, ¿sí? Al menos yo que vivía esa transición, me acuerdo que mi profe de constitucional, que era Betado Zul, ¿sí? Me acuerdo que vimos el libro de Ignacio Burgoa de garantías individuales. Es una eminencia Ignacio Burgoa hablando de ese constitucionalismo mexicano, pero por otra parte creo que muchos pensarían que ahorita Ignacio Burgoa pues no es nadie. ¿Por qué? Porque ahora hablas de derechos humanos. Las bases ahí están. Y hace 5 años el tema de moda eran los derechos humanos. Y en mi opinión, pues le cambiaron el nombre, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Lo que sucede, Vic, es que no hemos entendido que si una cosa se llama así es porque no es lo mismo, no es lo mismo que otras cosas.
por ejemplo. O sea, hay una confusión entre lo que son los derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. ¿Sí? Le digo, a mí me tocó esa transición de garantías individuales a derechos humanos. Y recuerdo que mi profe de penal, que yo no lo voy a omitir, me decía, es que a mí se me hace una aberración en que digan derechos humanos, porque los únicos que tienen derechos son los humanos. Pues es cierto, pero tenemos leyes que regulan la conducta del ser humano, incluso para dañar otras cosas con las cuales convive, que no son humanos, el ambiente, ¿sí? O los animales. ¿Sí? Claro que no va a haber una ley para un animal, no, pero va a haber una ley para la protección de ellos. Y entonces, ¿quiénes son los obligados a observarla? Nosotros. ¿Sí? Pero eso forma parte de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. Y esto es un derecho de seguridad jurídica. Entonces, nótese cómo si importa la denominación. Importa. Entonces, esto que maneja el código de que hay que garantizar los derechos humanos y tomar especial atención en las personas vulnerables, creo que es poner en práctica eso que aprendimos a partir de la reforma del 2011, ¿no? Pero le digo, el tema de moda hace 5 años eran los derechos humanos. Ahorita ya se habla de otro tema más novedoso, que es el razonamiento probatorio, ¿sí? Pero al menos yo creo que aquellas personas que en realidad tuvieron esa preparación sobre los derechos humanos, en realidad van a entender el código y en realidad van a entender cómo actuar en cuestiones de vulnerabilidad, porque aquí vas a tener que hacer uso de esas herramientas metodológicas que se han creado a partir del 2011 para poder impartir una justicia de calidad. Al menos yo lo veo así, que soy parte del Poder Juicio. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo voy a tener que hacer uso de herramientas metodológicas para tomar una decisión cuando me enfrente a derechos humanos involucrados dentro de un proceso, como lo es el test de proporcionalidad, cuando tenga que hablar a lo mejor de una interpretación conforme, cuando tenga que hablar del parámetro de regularidad constitucional, cuando tenga que hablar de un ejercicio de ponderación, cuando tenga que hablar a veces incluso de test de restrictividad o el test sobre la igualdad. Son cuestiones que todas las autoridades al menos deben de saberlo. Deberían poder manejarlo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos te exigen que lo hagas, ¿sí? Porque en tratándose de derechos humanos, para empezar, no hay jerarquías entre las manos, ¿sí? A todos, creo que cuando estudiamos, nos dijeron la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen, ¿sí? Donde te dijeron, no hay nada por encima de la Constitución, principio de supremacía constitucional, ¿sí? Pero entonces ahora tú ves el artículo 133, que es el que te habla del parámetro de regularidad constitucional, donde te dice dónde estás parado, y te dice, las normas de las leyes generales que emanen del Congreso y los tratados internacionales y la Constitución, o sea, son la norma suprema, ¿eh? ¿Sí? Y ya no más va la Constitución. Pero no viene ¿sí? el principio pro persona y te dice, no, te vas a brincar la jerarquía para aplicar el principio pro persona. Pero únicamente cuando te enfrentes a casos donde estén involucrados derechos humanos. Y explico por lo siguiente. Usted podría pensar que si usted llega a un juzgado y presenta una demanda, al menos, por ejemplo, de una rectificación de acta, usted me dice, ¿sabe qué? Es que mi cliente se llama María, pero en su acta, en todos sus documentos aparece como MA. Entonces yo quiero que se haga esa rectificación. Y usted me acompaña en todos los documentos donde aparece con el nombre que usted dice que se ha conducido, pero que viene distinto en su acta. Yo como juzgador familiar le voy a decir, ¿sabe qué? Es que fíjese que mi ley civil dice que ese trámite tiene que ser en la vía administrativa, directamente ante la Dirección General de Registros. ¿Sí? Y ahí le dice qué requisitos necesita. Y te van a resolver en 10 días. ¿Sí? No tienes por qué iniciar un proceso jurisdiccional. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy competente. Eso es una vía administrativa.
Y la competencia es un presupuesto de validez del proceso, según lo que dice J. Eduardo Couture, ¿sí? Y entonces la persona dice, no me metes el proceso, no me metes la demanda. Híjole, estás dañando mi derecho de acceso a la justicia. Y se va al amparo. Para empezar, el amparo se va a sobreseer porque procede el recurso de queja contra la no admisión de la demanda. Sí. Pero yo pienso que hay veces que no se ha entendido que a veces sobre cuestiones procesales las partes no generan derechos. Porque no estamos hablando de un derecho sustantivo, estamos hablando de un derecho que no es una cuestión procesal. Porque cualquier proceso seguido ante una autoridad incompetente está afectado en la vida, porque va en contra de las normas de orden público. Y si el primer artículo del código te dice este código es de orden público, todo lo que vaya contra el orden público es nulo. Y hay que si el código establece las reglas para establecer cuándo procede el proceso, la habilidad jurisdiccional, creo que el que tú tengas derecho al acceso a la justicia es un derecho que no es absoluto, es un derecho que está condicionado. ¿Condicionado a qué? Observancias. ¿Sí? Y entonces la persona se va a sentir, ¿sí?, una transgresión a su derecho de seguridad jurídica de poder acceder a la justicia. Pero yo me preguntaría, a ver, sin duda, es un derecho humano. ¿Sí? Pero yo no te dije que no tenías derecho a la rectificación. Yo nada más te dije, esa justicia que tú me estás pidiendo a mí, yo no te la puedo conceder. Acude ante la autoridad competente para que te pueda resolver. Entonces yo creo que ahí es donde yo me doy cuenta de la confusión que existe entre los derechos humanos, derechos fundamentales, garantías individuales y este ejercicio que las autoridades deberían de hacer al momento de pronunciarse, decirles cómo nos está transgrediendo ese derecho, porque estaríamos hablando de una cuestión meramente procesal. Ahora, esto de poder identificar, ¿sí?, cómo salvaguardar un derecho de otro, pues tenemos que hablar de la teoría del peso de Robert Alex, que es una cuestión bien compleja, pero al menos yo lo he entendido así y espero que quede claro, ¿sí? Cuando hablamos de este principio pro persona, que no es otra cosa sino brindar la mayor protección a una persona, creo que también tendría que hablar del principio de interpretación conforme. Es decir, analizar todas las normas que podrían hablar sobre un derecho humano y tener que decidir cuál norma aplicar. Pero este control difuso de la constitucionalidad para decidir qué norma aplicar y qué no, debemos de recordar que ya no solamente le corresponde a las autoridades federales hacerlo, porque el artículo 1 constitucional dice todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligadas a esto. Entonces, una autoridad de primera instancia es una autoridad. Que no lo sepa es otra cosa. ¿Sí? Ahora, este principio de persona es elige la norma que más de una protección más amplia. ¿Sí? En un determinado caso. Okay. Pienso yo que esto de la elección de la norma es tan fácil como elegir qué ropa vas a usar el día. Por ejemplo, yo el día de hoy pues traigo esta camisa, traigo esta corbata, ¿sí? Pero ya en mi casa, que es su casa, tengo otra camisa, tengo otra corbata. Y entonces usted me podrá preguntar, oigan, ¿y a poco la corbata que está allá y la camisa que tiene allá no sirve? Claro que sirve. ¿Pero por qué hoy no se la puso? Porque yo consideré que para esta entrevista lo mejor era venir así. Pero no quiere decir que porque yo no haya elegido aquella corbata ni aquella camisa no sirva. Lo mismo sucede aquí. Si yo elijo una norma y aplicarla al caso concreto, no quiere decir que las demás que no apliquen no sirvan, simplemente que para esta ocasión no sirve. Y eso es el principio de persona, tan sencillo como elegir qué ropa vas a usar. Según la ocasión. Según el caso, no. Hay veces que esto no lo queremos entender, y hay veces que esto no lo hacemos, y hay veces que esto no lo vemos, pero realmente eso es lo que pasa. Entonces, este código
exige no hacer solamente el ejercicio de ponderación, ni tampoco únicamente que te de proporcionalidad. Te exige que cuando tú te vayas a enfrentar a una persona que sea vulnerable, tienes que buscar impartir justicia colocándolo en un estado de igualdad. ¿Sí? Hay veces que esto se entiende como, o sea que a la persona lo vas a ayudar, o sea, lo vas a colocar en un estado de superioridad ante su contraparte y lo vas a favorecer. Lo único que va a hacer es emparejar la situación. Emparejar la situación. ¿Sí? De tal manera que esto va a suceder y vamos a tener lo que hacer. ¿Sí? Y va a ser un reto para muchos. Porque desde que llega el justiciable y que lo ves, que viene en silla de ruedas, o que es una persona adulto mayor, desde ahí tienes que cambiar el chip. ¿Sí? Tienes que darte cuenta de eso. Tú tienes que sensibilizarte. ¿Sí? No te vas a poner a llorar. No. Lo que va a suceder es que tienes que sensibilizarte en darte cuenta que no vas a poder actuar como lo has hecho a veces antes cuando te has enfrentado a una persona nueva. ¿Sí? Pero esto puede ser un arma peligrosa, porque muchas personas se van a aprovechar de su vulnerabilidad para tener una ventaja. Exacto. Entonces, este código es lo que yo veo. O sea, a mí me parece muy agradable estas cuestiones de la vulnerabilidad, teoría del caso y esto que maneja, ¿sí? Porque al menos yo pienso que sí va a existir esto de la igualdad entre las partes, pero por otra parte también pienso que esto va a ser un arma para muchas personas que pegando por el lado de la vulnerabilidad pero por otro lado bien empleado este concepto de la vulnerabilidad traería pues ahora sí que va a nivelar la balanza, ¿verdad? Que hemos visto históricamente o la creencia que tiene el grueso de la población es que en estos juzgados familiares se va a favorecer siempre a las mamás, a las mujeres, porque son las que tienen esa condición de vulnerabilidad. Sin embargo, en mi experiencia como litigante, pues todos mis clientes han sido hombres buscando esta igualdad delante de las mujeres para los derechos de convivencia. Ya no vamos a hablar de pensiones alimenticias, sino los derechos de convivencia. Cada vez es más numeroso que sean estos papás los que tienen que buscar este derecho de convivencia, que creo que eso pues revierte un poquito la estadística. Claro, o sea, no venimos a descubrir el hilo negro, claro, porque ya se descubrió. Pero la verdad es que yo en el juzgado y en otros he visto muchas cosas. Y es cierto, hoy en día hay muchos padres que buscan tener la guardia y custodia de sus hijos, buscan la convivencia, incluso hasta solicitan la pérdida de la patria potestad. Cuando vemos que hay veces que la mamá falla como mamá. Pero le voy a decir algo. Incluso lo sustraen. No, claro, pero aquí pienso que hablar de estos temas involucra hablar de ciertas cosas. Y creo que lo podemos hacer de una manera bien sencilla. Ahí en el tribunal hemos recibido varios cursos y a veces uno también tiene que poner de su parte para ampliar conocimiento. Y en ocasiones hemos hablado sobre la perspectiva de género, que no es, favorece a las personas, mujeres vulnerables. La perspectiva de género es, sin ningún estereotipo, juzgar a todos por igual. ¿Sí? Hay veces que tienes que hacer uso de varias herramientas para poder juzgar con perspectiva de género. ¿Sí? Sabemos que el género no es una cuestión biológica, sino es una cuestión social. ¿Sí? Porque en el acta de nacimiento de una persona no viene género, sexo. ¿Sí? Pero, o sea, el género es la identificación que una persona tiene con su religión, con su estado civil, con, no sé, preferencias sexuales. Pero eso no debe ser un motivo para que yo como autoridad lo trate diferente. Al contrario, tengo que tomarlo en cuenta para tomar una mejor decisión. Y a lo mejor voy a tener que hacer un estudio más profundo
y analítico sobre ese caso. Usted comenta, es que yo tengo muchos clientes hombres que solicitan y piden, y sí, pero ¿a qué se va a enfrentar esa persona a quien usted puede representar en un proceso? A cuestiones de perspectiva de género. Y le voy a poner un ejemplo. El Código Civil de Durango, en el artículo 277, que establece cuáles son las medidas cautelares que se deben de adoptar durante el trámite de divorcio, menciona que los menores de 7 años por lo regular deben de estar consumados. Yo me preguntaría, ¿qué pasaría si en el caso concreto el papá fuera quien solicitara la guardia y custodia de un menor de 6 años? Porque su mamá no lo cuida, porque su mamá ha fallado como mamá. A lo mejor la mamá, después de la separación, se juntó con otra persona que tal vez no cuida bien a su hijo, con quien tal vez ya ha tenido otro hijo, y a este hijo de su primera relación realmente le va muy mal. Y cada vez que ve a su papá, el niño le dice que quiere estar con él. Yo digo, ¿qué tanto es aplicable esa regla? ¿Sí? O sea, va a haber ocasiones en las cuales realmente sean los papás quienes deban de tener las guardas y custodias de sus hijos menores de 7 años. Pero nótese cómo es una cuestión de excepción, no de la regla general. Porque la regla general es mamá, pero lo que sí yo veo es que esa disposición debe de analizarse con perspectiva de género. Porque tradicionalmente es la mamá quien cuida a los hijos. Creo que eso ya no aplica el día de hoy. Va a haber ocasiones en las cuales a lo mejor sea la mamá quien sea la proveedora y el papá el que se quede al cuidado de los hijos. Pero no quiere decir que un hombre que solicite la guardia y custodia de sus hijos, por ser hombre, no pueda hacerse cargo de ella. El chiste es que debemos de llegar todos los medios de prueba suficientes, necesarios e idóneos para hacerle ver al juzgador que eso es lo correcto, el que el papá tenga esa guardia y custodia que solicita. Es lo mejor para ese menor. Sí, porque incluso tenemos que analizarlo del interés superior del menor, porque independientemente del pleito que traigan sus padres, que en ocasiones no es sino el rencor que se tiene debido a la separación, el menor queda en medio y nosotros tenemos que protegerlo incluso de sus padres. Entonces, aquí yo creo que esto de la perspectiva de género es bastante importante, porque en muchas ocasiones se considera que son únicamente las mamás quienes se pueden hacer cargo de un menor, y yo pienso que no es así. Pero hay veces, licenciada, que desafortunadamente no se aportan los medios de prueba necesarios, y es ahí donde el tribunal o el juez tiene que entender que cuando se trata de un menor de edad y de materia familiar, aquí no hay reglas. Aquí el juez puede intervenir de oficio ordenando cualquier medio de prueba que le ayude a tomar una mejor decisión. Y nótese cómo estamos hablando de una medida cautelar, ¿sí? Lo cual puede modificarse cuando se dicte una sentencia definitiva, que podría ser un reflejo de la decisión que tomó en la medida cautelar el juez, no lo dudo, pero es que las circunstancias no han cambiado desde que tomó esa decisión. Por eso es que en la sentencia, en ocasiones, vemos que el juez utiliza alguno de los argumentos que tomó en cuenta para dictar la medida cautelar, y cuando llegamos a la sentencia pensamos que es una reproducción de todo. No. Debemos de tomar en cuenta que las medidas cautelares tienen una vida restringida. Hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva, debe de subsistir la medida. Y luego usted me habla ahorita de una sustracción. Creo que sustracción es sustraer algo de donde estábamos. Pero hay veces que se acusa a los padres de sustracción cuando a lo mejor no hay un antecedente de algún proceso donde se haya definido la guardia y custodia en favor de alguno de ellos, de sus hijos. ¿Sí? Yo recuerdo que en una ocasión me hablaban de este tema y yo les decía, bueno, es que en el sistema tradicional, cuando era yo secretario de acuerdos, me acuerdo mucho de un caso de sustracción donde se había acusado a la mamá de sustracción porque se decía que se había llevado a sus menores hijos sin avisarle a su papá. Y entonces el papá presentó esa denuncia, se siguió el proceso, se ejercitó la acción penal y me tocó ver ese asunto. Pero en ese asunto
ahí no había ninguna resolución judicial ni provisional ni definitiva que dijera que era el papá el que tenía la guarda y custodia de sus hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente que ellos ya se habían separado. Entonces, ante una separación, pues debemos de tener certeza de qué es lo que va a suceder derivado de esa separación. Por lo tanto, pienso que aquí lo correcto era que se hubiese decidido, no nada más de compas, sino ya de la autoridad judicial competente, quién iba a tener la guardia y custodia. Y si uno de los padres iba a tener la guardia y custodia, fijar un régimen de convivencias para establecer cuándo iba a poder convivir con sus hijos el padre que no tenga la guardia y custodia. Pero entonces, si no había ningún antecedente sobre un proceso donde se haya decidido quién iba a tener la guardia y custodia, pues yo pienso que aquí cualquiera de los padres la podría tener, porque ambos ejercen sobre el menor la patria potestad, y por lo tanto de la patria potestad derivan otros derechos que podría ser la guardia y custodia. Pero hay veces, por el odio o de lo mal que les va a los padres en la relación, híjole, empiezan a sacar cosas como: es que mi mamá dice que si nos separamos a mí me toca la casa. Mi abuelita dijo que cuando se separó de mi abuelo, ella se quedó con la casa. Mi mamá dice que si yo me separo, yo me voy a quedar con los hijos. A ver, dime si tu papá, o tu abuela, o tu tatarabuela estudiaron leyes. No, pero son cuestiones que por tradición aprendes y crees que es cierto. Pero llegas con nosotros, o llegas con un abogado, te pone en tu realidad. Es que en materia familiar hasta las vecinas dan las historias. Y se te cae muy encima. Pero bueno, yo entiendo ese punto de vista porque parte de nuestra personalidad es eso, cuestiones adquiridas. Pues creo que es lo correcto, ¿verdad? Sí, confías, ¿sí? Que es algo que incluso yo diría no admite ningún recurso, ¿sí? Pero pienso que al menos cuando comprendes esas situaciones te das cuenta que no podrías estar ante una sustracción porque a lo mejor no está definida la guardia y custodia, pero aplicamos la regla general. Es que los menores, por lo regular, deben de estar con su mamá. Entonces, si usted se va a lo penal, presenta su denuncia por sustracción, yo pienso que dentro de la investigación el agente del Ministerio Público tendría que realizar actos de investigación para darse cuenta si en verdad esa sustracción se dio. Porque ¿qué pasaría si el papá le diera una mejor vida al menor de la que le estaba dando la mamá con esa nueva pareja? Creo que es lo que más beneficiaba al menor. Y claro que el Ministerio Público también, al ser abogado, al ser conocedor del derecho, tiene que darse cuenta que no únicamente le corresponde investigar hechos que tengan apariencia de delito, sino también le corresponde saber de otras materias que sin duda van a estar involucradas en su labor que realiza él. Porque tal vez el Ministerio Público que se encargue de ese asunto va a tener que profundizar sobre el interés superior del menor, va a tener que profundizar sobre los derechos de guardia y custodia, patria potestad, y sin duda esos actos de investigación lo van a llevar a tomar una decisión de ejercitar o no ejercitar la acción penal. Porque lo contrario, podría ser que yo, a lo mejor, me pasó una situación similar y ejercito la acción penal. Pero debemos de recordar que cuando somos autoridades, las cuestiones que nosotros hayamos pasado durante nuestra vida forman parte de nuestra experiencia, pero no es lo que nos va a tomar a llevar una decisión. Porque al momento en que nosotros nos convertimos en un funcionario, sea administrativo, como Ministerio Público, sea jurisdiccional, tus problemas se quedan. ¿Sí? Yo hay veces que le digo a los muchachos cuando estamos en las clases, ¿ustedes saben por qué los jueces traen todo? Dicen, ¿para cubrir la panza? Le digo, no, para eso no es. Sí, que sí sirve, ¿verdad? Porque incluso es negra. Pero no, dije, la toga sirve, o es porque el juez se convierte en un personaje que va a resolver situaciones que las personas no pudieron resolver.
símbolo de su y te la pones y es cuando se te caen los estereotipos, tus creencias, ¿sí? Todo para resolver de mejor manera. Y entonces después debe tener esa habilidad de saber distinguir que es las cuestiones que tal vez él pudo haber pasado en otra vida o en la que está viviendo, son lo que le van a ayudar a resolver. Claro, es parte de su experiencia y eso también sirve, pero es lo único que se debe tomar en cuenta. De tal manera que si yo, por ejemplo, fuese un juez que tuviese que resolver sobre un menor de edad que creció sin su papá, ¿sí? Y luego hay un problema sobre su guardia y custodia con su mamá, híjole, hijo único, hijo de madre soltera. Aquí yo no voy a sacar yo mis traumas mentales para decir, no sabes qué, con su mamá. Que te chingue, o no lo voy a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo correcto. Yo debo de saber jugar con perspectiva de género. Y creo que esto es una herramienta metodológica que en verdad sirve. Y tan sirve que lo he utilizado, al menos, cuando me he enfrentado a asuntos como el que usted me acaba de decir, ahí en nuestro juzgado. Bien, pues súper interesante la charla con ustedes. Lo dicho, usted va a tener que regresar, quedan siempre muchos temas ahí guardados para platicar con usted. Y entonces, pues, nos honra su presencia, nos honra que nos acompañe. Definitivamente este nuevo código es un reto para las autoridades judiciales, para los abogados litigantes y para los estudiantes, porque pues les va a tocar esta transición, ¿verdad? A lo mejor aprenden con un código, ahorita están aplicando un código, pero les va a tocar salir y aplicar otro. Es todo un reto, como usted decía, también para los gobiernos de los estados, en aplicar presupuesto para las infraestructuras que se van a tener que habilitar. Entonces, pues, y los abogados de aquí de La Laguna, que siempre vivimos en esta dualidad, en esta doble vida, si es de Coahuila o es de Durango, no es lo mismo, ¿verdad? No hemos vivido un puente, pero hay muchas cosas que no se hacen igual. Ni siquiera para presentar los documentos en la oficialía son iguales. Nada es igual. Nada es igual. Entonces, pues eso implica un mayor grado de estudio, porque, bueno, Coahuila dice que ya el año que entra lo aplica, Durango vemos que a lo mejor se van a tardar un poquito más, entonces vamos a seguir viviendo en esta dualidad. Ese es un reto para todos. Claro, yo al menos pienso que en la medida de lo posible, y hasta en tanto el código no se haga obligatorio para las entidades federativas, creo que nosotros, mientras permanezcamos ahí en el Poder Judicial, creo que debemos de irnos ya preparando porque esto va a ser una realidad. Es una realidad y ya tiene fecha. Es una realidad y ya tiene fecha. Nos están Pienso dando... que es necesaria esa preparación previa, tomar conciencia de todo esto que va a involucrar la implementación del código, pero creo que al menos muchos abogados, de los que yo considero que son los de los jóvenes, se nos va a hacer un poco más fácil porque hemos crecido con otra ideología de lo que es el derecho. Yo critico mucho esa definición que todos nos enseñan, ¿verdad? Que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Y yo digo, híjole, si aplica la perspectiva de género, seguirá siendo nada más para regular la conducta del hombre en sociedad, una de las personas. ¿Sí? Entonces, esto se va a reflejar en este código, que insisto, habla sobre las cuestiones de vulnerabilidad y habla sobre cómo implementar todas estas herramientas metodológicas acerca de los derechos. Creo que lo más relevante. Insisto, lo vamos a tener que tener aquí en muchos más episodios para que nos sigan ampliando las dudas. Porque, ¿verdad? Sí, yo cada día que pasa y aunque estudie, pues me sigo dando cuenta que no sé nada. Claro. O sea, cada día pasa que creo saber algo y resulta que no. ¿No? Y pero... sobre todo, bueno, aquí se actualiza ese primer supuesto del decálogo del abogado. Estudio. Siempre. Sí, porque, o sea, entre menos uno deje de estudiar y prepararse, va a haber otro que sea más que esto. Por supuesto. Licenciado, muchísimas gracias. Estaremos por ahí programando otras emisiones con usted. De plano, yo creo que vamos a tener un curso de capacitación, porque esto es amplísimo. Yo encantado de que me inviten y tantas veces podamos charlar. Créanme que tantas veces voy a ver. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a todos por el placer de su atención
Los invitamos a que nos comenten, nos compartan, nos deje por ahí su comentario, qué temas quiere que tratemos aquí, a quién quiere ver sentado aquí en este espacio. Nosotros haremos todo lo posible por complacerlo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra emisión de Lex Conversa. Hasta luego.